Buenos días en la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 11 horas con 17 minutos del día de hoy, 23 de julio del 2024, da inicio a la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Secretario General, haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, presidente, hago constar que en la presente sesión pública, además de usted, se encuentran presentes en la sala de plenos de este órgano jurisdiccional la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes y enlazada en la modalidad de videoconferencia la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentren presentes las secretarias y los secretarios de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos o decisiones que aquí se tomen. Secretario, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrado presidente, los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. El primero, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de acuerdo plenario del juicio de nulidad electoral con número de expediente TSLP JNE 14-2024. El segundo, a propuesta de usted, proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC 85-2024. El tercero, también a propuesta de usted, proyecto de acuerdo plenario del juicio de nulidad electoral con número de expediente TSLP JNE 5-2024. El cuarto, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución incidental sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo dentro del juicio ciudadano TSLP JDC 64-2024 y sus acumulados, que son los juicios de nulidad electoral JN 12-2024 y JN 19-2024. El quinto, a propuesta de usted, proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JS 70-2024 y sus acumulados, el juicio de nulidad electoral JN 23-2024 y el juicio ciudadano JDC 75-2024. El sexto de los asuntos, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del juicio de nulidad electoral con número de expediente TSLP JN 15-2024 y su acumulado TSLP JN 16-2024. El séptimo, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del juicio de nulidad electoral con número de expediente TSLP JN 22 y sus acumulados consistentes en los juicios ciudadanos TSLP JDC 71-2024 y TSLP JDC 72-2024. El octavo, a propuesta de usted, proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JS 67 y su acumulado, el juicio de nulidad electoral TSLP JN 24-2024. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. En la cuenta, magistrado presidente, magistradas. Gracias, secretario. Magistradas, pongo a su consideración el listado de asuntos. Si están de acuerdo con este, favor de manifestarlo en votación económica levantando su mano. Secretario, por favor, haga constar el resultado de la votación. Claro que sí, presidente. Hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Una vez aprobado el listado de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, relativo al proyecto de acuerdo plenario dentro del juicio de nulidad electoral con número de expediente TSLP JNE 14-2024. Como está a cargo de la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. Buenos días. Daremos cuenta por conducto de la secretaria San Juana Jaramillo Jandí. Adelante, secretario. Buenos días, magistradas, secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado presidente. Con su autorización, magistrado presidente, me permito dar la cuenta del acuerdo de admisión del incidente sobre calificación de votos reservados en el juicio de nulidad de CLP JN 14-2024. En el incidente de referencia, la parte actuaria objeta la calificación efectuada por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en la sesión permanente celebrada el 5 y 6 de junio del presente año para la elección del Ayuntamiento de Alaquines, San Luis Potosí. Refiere que la calificación de 3 votos correspondientes a la casilla 23B, 24B y 26B es incorrecta. En ese sentido, se admite a trámite
el estudio del incidente sobre la calificación de votos reservados promovido en el juicio de nulidad electoral TSLP-JN 14-2024, interpuesto por Alberto Rojo Zabaleta en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional en contra de la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Alaquines, San Luis Potosí. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Justicia Electoral y los artículos 775, 776 y 778 de aplicación supletoria del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, se ordena formar el incidente por cuerda separada. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Desean realizar alguna intervención? No. En ese sentido, secretario general, ¿de acuerdos? Tome la votación. Claro que sí, presidente. Con su autorización tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos de acuerdo contemplados. Con su autorización por los puestos y fundados se acuerda. Primero, se admite el incidente sobre la calificación de votos reservados en el juicio de nulidad electoral TSLP-JN 14-2024. Segundo, fórmase por cuerda separada el cuaderno incidental dentro del juicio de nulidad electoral. Tercero, se instruye al secretario general de acuerdo de este órgano jurisdiccional para que lleve a cabo los trámites correspondientes a efecto de que sea integrado el respectivo cuaderno incidental y sea remitido a la ponencia de la magistrada instructora. Cuarto, notifíquese. Son los puntos de acuerdo, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? En ese sentido, secretaria de Estudio y Cuenta, procede a realizar el engrose correspondiente. Continuamos con el análisis del segundo de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC 85-2024, el cual está a cargo de la ponencia de un servidor y, de no existir inconvenientes, se dará cuenta por conducto de la secretaria Gabriela López Domínguez. Buenos días, señoras magistradas y señor magistrado presidente. Con su autorización procedo a dar cuenta del expediente TSLP/JS/85/2024 relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano interpuesto por el ciudadano Iván Gustavo Álvarez y Fuentes. Este tribunal considera que la asignación realizada por la responsable fue ajustada a derecho y por tanto debe confirmarse la asignación de regidurías de representación proporcional en lo que fue materia de impugnación para la conformación del Ayuntamiento de Santa María del Río San Luis Potosí, toda vez que los límites de sub y sobre representación contenidos en el artículo 116, fracción segunda de la Constitución Federal no son aplicables para la integración de los ayuntamientos. Al efecto, el argumento esgrimido por la impetrante es incorrecto, porque contabilizó la asignación de mayoría cuando la fórmula es para asignar representación proporcional, es decir, solo se dividen 5 lugares independientemente de la planilla ganadora. El actor contabilizó la fórmula bajo el ejercicio previsto en el numeral 116, fracción segunda de la Constitución Federal. Por ello, el resultado de su cuenta es de sobrerepresentado, lo que en el presente caso no se configuró, por lo que dicha asignación atendió a lo estipulado en la fracción séptima del artículo 402 de la Ley Electoral del Estado, por lo que la asignación de regidores por el principio de representación proporcional realizada por el CEPAC el día 9 de junio del 2024 fue ajustada a derecho en todo momento. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretaria. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Desean realizar alguna intervención? Ninguna. Si no hay intervenciones, secretario general de acuerdos, tome la votación. Claro que sí, presidente. Con su autorización tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. En razón de lo antes expuesto, lo cual se encuentra debidamente apoyado en todas y cada una de las disposiciones legales invocadas en el ejercicio de la jurisdicción y potestad delegada que por mandato constitucional se otorga en este tribunal, se resuelve. Primero, este tribunal electoral es competente para conocer el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, los agravios expresados por el recurrente resultaron infundados. En tal virtud, se confirma en lo que fue materia de impugnación la asignación de regidores de representación proporcional para el Ayuntamiento de Santa María del Río San Luis Potosí, realizada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el día 9 de junio del 2024, declarándola válida y legítima. Tercero,
Se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo CG-224, diagonal 321 del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se asignan a los partidos políticos y a las candidaturas independientes las regidurías de representación proporcional que les corresponden en cada uno de los ayuntamientos y se integran las planillas de los 58 órganos municipales para el periodo 2024-2027. Cuarto, conforme a lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, notifíquese en forma personal al actor en el domicilio autorizado y por oficio al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, agregando copia certificada de la presente resolución. Quinto, dese cumplimiento al ordenado en la Ley de Transparencia. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretaria. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? Si no es el caso, secretaria de Estudio y Cuenta, procede a realizar el englose correspondiente. Proseguimos con el análisis del tercero de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario dentro del juicio de nulidad electoral con número de expediente TSLP JNE 05-2024. Como también está a cargo de la ponencia de un servidor, se dará cuenta por conducto del secretario Jorge Antonio Esquivel Guillén. Buenos días, señoras magistradas y señor magistrado presidente. Con su autorización procedo a dar cuenta del proyecto de acuerdo plenario sobre cumplimiento de sentencia relativo al juicio ciudadano identificado con la clave TESLP JNE 05-2024. En dicho proyecto de acuerdo se propone tener al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por cumpliendo con lo ordenado en la sentencia de fecha 10 de julio de 2024 dictada por este Tribunal Electoral en los autos del juicio de nulidad electoral previamente identificado. Lo anterior de conformidad a que en la sentencia de mérito se estableció como efecto concreto la revocación de la constancia en mayoría emitida por el Comité Municipal Electoral de Tancanguit, San Luis Potosí, en favor del ciudadano Jesús Eduardo Franco Lárraga, y se ordenó al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el recuento total de los paquetes electorales del Ayuntamiento de Tancanguit, San Luis Potosí, y que una vez finalizado el recuento, escrutinio y cómputo, se expidiera una nueva constancia a quien resultara elegido. De la documentación que obra en auto se advierte que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana efectuó el recuento ordenado de los paquetes electorales y que una vez finalizado el recuento, escrutinio y cómputo, expidió una nueva constancia a quien resultó elegido. De igual manera, se tiene que informó de tal actuación a esta autoridad jurisdiccional dentro de los plazos que le fueron ordenados. Por lo tanto, este Tribunal Electoral estima que se debe tener por cumplida la sentencia de fecha 10 de julio de 2024. Por todo lo anterior, resulta evidente que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí se ajustó a lo ordenado por este Tribunal Electoral en el apartado 4 y el resolutivo cuarto de la resolución de fecha 10 de julio dentro del expediente TESLP JNE 05-2024, puesto que la autoridad responsable informó a este órgano jurisdiccional las acciones atinentes al cumplimiento de dicha resolución. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado presidente. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Desean realizar alguna intervención? Si no hay intervenciones, secretario general de acuerdos, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta, en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Flores Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido por favor al secretario de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos de acuerdo contemplados. Con su permiso, magistrado, procedo a dar lectura de los puntos de acuerdo. Primero, se declara el cumplimiento de la sentencia de fecha 10 de julio de 2024 dictada por este Tribunal Electoral en el juicio de nulidad electoral TESLP JNE 05-2024. Segundo, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. Tercero, notifíquese conforme a lo ordenado en el considerando 3 de este acuerdo. En la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No. Si no hay intervenciones, secretario de Estudio y Cuenta, procede a realizar el engrose correspondiente. Pasamos con el análisis del cuarto de los asuntos relativo al proyecto de resolución incidental
sobre pretensión de nuevo escrutinio y cómputo dentro del juicio ciudadano TSLP JDC 64-2024 y sus acumulados TSLP JNE 12-2024 y TSLP JNE 19-2024. Como está a cargo de la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. Buenas tardes. Daremos cuenta del asunto por conducto de la secretaria Gladys González Flores. Adelante, secretaria. Gracias. Con su autorización, secretaria, doy cuenta en funciones de magistrado y presidente. Magistradas, doy cuenta con un proyecto de resolución en el cuaderno incidental aperturado con motivo de la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo en sede jurisdiccional solicitado por el ciudadano Gregorio Cruz Martínez, candidato a presidente municipal de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, en el expediente TSLP JDC 64-2024 y acumulados. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone declarar infundada la pretensión de recuento total de votos de la elección de Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, así como parcialmente procedente respecto a la pretensión de apertura del sobre que, según lo afirmado por el 07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, contiene documentación electoral. Lo infundado de su pretensión de recuento total obedece que, ante el Comité Municipal Electoral de Axtla de Terrazas, se realizó con la presencia de las representaciones de los partidos políticos el recuento total de las 44 casillas instaladas en dicha municipalidad, al actualizarse la hipótesis relativa a la existencia de una diferencia menor a 3% entre el primero y el segundo lugar. De ahí que, en esencia, las inconformidades expuestas por el incidentista relacionadas a la nulificación de votos en las mesas directivas de casilla por estar marcadas dos opciones políticas que iban en coalición y que contaban a su favor, fueron subsanadas ante la nueva revisión de las boletas efectuada en el recuento total realizado en sede administrativa. De tal suerte que la sola petición del incidentista para que se recuenten los votos de manera total en la elección controvertida no resulta procedente en cuanto a que no evidencia cuestiones que pongan en duda la legalidad del recuento total efectuado y por ende se transgrede el principio de certeza que ponga en duda la actuación del Comité Municipal Electoral. Inclusive, del acta circunstanciada levantada por el Comité Municipal con motivo de la sesión de cómputo, así como de las levantadas con motivo de las mesas de punto de recuento, se desprende que estuvo presente una persona representante del partido Morena, postulante del candidato inconforme, sin que exista evidencia de manifestación alguna de irregularidad específica en el punto de recuento o durante la calificación de votos reservados. De ahí que este órgano considere infundada su inconformidad y por ende improcedente la apertura total de los paquetes de la elección de Ayuntamiento de Axtla de Terrazas. Por otra parte, respecto a su inconformidad concerniente en la falta de cómputo de boletas correspondientes a la elección municipal de Axtla de Terrazas, localizadas en la Junta Distrital 07 del Instituto Nacional Electoral, circunstancia que en su concepto resulta determinante, dado que la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de solo un voto, esta resulta fundada, puesto que de la evidencia que obra en autos se desprende el hallazgo de documentación electoral correspondiente a la casilla 1705 contigua 2 de la elección de Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, acontecido durante el cómputo de la elección presidencial, senadurías y diputaciones federales, efectuado por el Consejo Distrital 07 del Instituto Nacional Electoral, con sede en Tamazunchale, San Luis Potosí. Esta documentación no fue considerada en el recuento total efectuado por el Comité Municipal de Axtla de Terrazas, dado que el cómputo municipal concluyó el 6 de junio y la documentación aludida fue recolectada por el oficial electoral del CEPAC hasta las 23:20 del día 7 de junio. Aunado a ello, existe evidencia de que fue preservada la cadena de custodia del paquete donde se localizó documentación electoral correspondiente a la elección de Ayuntamiento de Axtla de Terrazas. De tal manera que, si bien en el presente caso no se actualiza ninguno de los supuestos establecidos por el numeral 68 de la Ley de Justicia Electoral para la realización de un nuevo escrutinio y cómputo en sede de este órgano jurisdiccional, dado que fue realizado conforme al procedimiento de ley ante el organismo electoral responsable y aunado a ello se efectuó sobre el total de paquetes electorales, dada la diferencia entre el primero y el segundo lugar, que fue menor al 3%, no debe perderse de vista que el recuento de votos tiene como finalidad hacer prevalecer el voto ciudadano, puesto que el principio rector que lo rige es la certeza, la cual debe imperar como confianza de la sociedad de que los resultados que arroja el recuento son auténtico reflejo de la voluntad popular expresada en las urnas de la elección que se trate. De tal suerte que la Sala Superior, al resolver el recurso de reconsideración sub-rec 042-2003, determinó que, a efecto de alcanzar el objetivo de certeza rector del sistema de justicia electoral,
Se prevé como una atribución del órgano jurisdiccional la de ordenar, en casos extraordinarios, la realización de alguna diligencia judicial, como sería la apertura de paquetes electorales integrados con motivo de las elecciones de mérito. Por tanto, a criterio de quien resuelve, es menester llevar a cabo la apertura del sobre que contiene la documentación electoral que se ha venido detallando, correspondiente a la casilla 1705 contigua 2, que se encuentra en resguardo de la Secretaría Ejecutiva del CEPAC. Dado que la gravedad de la cuestión controvertida así lo exige, su eventual desahogo pudiera ser de trascendencia para el sentido del fallo, y habiéndose agotado todos los medios posibles para dilucidar esta situación, solo se puede alcanzar certidumbre a través de dicha apertura. Ante tales consideraciones, y como una medida última, excepcional y extraordinaria, este órgano jurisdiccional estima procedente la apertura del sobre que obra en resguardo de la Secretaría Ejecutiva del CEPAC, pues, sin prejuzgar sobre su contenido y si éste se trata de boletas sufragadas o diverso tipo de documentación, su apertura se estima necesaria a efecto de generar certeza respecto a la expresión de la voluntad ciudadana de los habitantes de Axtla de Terrazas y de las candidaturas contendientes, lo cual resulta determinante dada la diferencia de un voto entre el primero y el segundo lugar. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? No. Si no hay intervenciones, secretario general de acuerdos, tome la votación. Claro que sí, presidente. Con su autorización tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su autorización, por lo expuesto y fundado, se resuelve. Primero, se declara improcedente el incidente sobre pretensión de recuento total de votos de la elección de Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, promovido por el ciudadano Gregorio Cruz Martínez, candidato a presidente municipal de Axtla de Terrazas, postulado por la coalición conformada por Partido Verde Ecologista de México, Partido Morena y Partido del Trabajo. Segundo, se declara parcialmente procedente el presente incidente respecto a la pretensión de apertura del sobre que contiene documentación electoral correspondiente a la elección municipal de Axtla de Terrazas, remitido por el 07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de conformidad con las directrices precisadas en el apartado de efectos del presente fallo. Tercero, notifíquese como está ordenado. Son los puntos resolutivos. Gracias, secretaria. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No. Si no hay intervenciones, secretaria de Estudio y Cuenta procede a realizar el engroso correspondiente. Continuamos con el análisis del quinto de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC 70-2024 y sus acumulados TSLP JNE 23-2024 y TSLP JDC 75-2024. Como está a cargo de la ponencia de un servidor, se dará cuenta por conducto del secretario Jorge Antonio Esquivel Guillén. Señores magistrados, señor magistrado presidente, con su autorización procedo a dar cuenta del proyecto de sentencia del juicio identificado con la clave TESLP JDC 70/2024 y sus acumulados JNE 23/2024 y JDC 75/2024 promovidos por la C. Fabiola Montserrat Segura Gutiérrez y otros. Considerando que el conjunto de temáticas y agravios que plantean los actores, los cuales van encaminados a sostener el acuerdo impugnado por el que se asignan a los partidos políticos y a las candidaturas independientes de las regidurías de representación proporcional que les corresponden en cada uno de los ayuntamientos y se integran las planillas de los 58 órganos municipales para el periodo 2024-2027 emitido por el CEPAC, que es contrario a derecho, que van encaminados a controvertir asuntos relacionados con la afiliación efectiva y en contra del ajuste de paridad por cuestión de método, el estudio de dichos agravios se realizó de manera separada. Así se tiene que en el juicio de la ciudadanía identificado con el número 70/2024, la ciudadana Fabiola Montserrat Segura Gutiérrez se duele de que el CEPAC debió ser exhaustivo y analítico respecto a los criterios de paridad de género y alternancia en la asignación de regidurías.
La actora pretende que se revoque el acuerdo impugnado para que se ordene al CEPAC que realice un estudio exhaustivo y analítico respecto a la situación particular del Partido Acción Nacional, toda vez que de las personas que fueron designadas como regidores de representación proporcional en este proceso electoral para el Ayuntamiento de San Luis Potosí, aparecen 3 personas en vía de reelección, cuya conformación es de 2 hombres y 1 mujer, y en su concepto debió de modificarse en razón de paridad de género, quien encabeza la lista propuesta por ese partido, y con ello alcanzar ella una regiduría de representación proporcional, ya que se encuentra ubicada en el lugar número 6 de la referida lista. A juicio de este tribunal no le asiste la razón a la actora, lo anterior porque los procedimientos para llevar a cabo las asignaciones de regidurías de representación proporcional con paridad de género se componen de diversas etapas, mismas que deben de cumplir tanto el CEPAC como los partidos políticos. Por tanto, se tiene que las disposiciones que fueron aplicadas por el CEPAC en el procedimiento de asignación de regidurías de representación proporcional fueron las contenidas en la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley Electoral del Estado y los lineamientos para la asignación de diputaciones y regidurías de representación proporcional y para garantizar la integración paritaria del Congreso del Estado y los ayuntamientos de San Luis Potosí en el proceso electoral 2024. En el mismo sentido, la actora señala que se debió analizar la situación particular del Partido Acción Nacional debido a que de las personas que fueron designadas como regidores de representación proporcional en este proceso electoral aparecen 3 en vías de reelección y su conformación es de 2 hombres y 1 mujer. Al respecto, se estima que ese disenso debió de ser combatido en el momento oportuno, es decir, durante la etapa de registros de candidatos. Lo anterior derivado de que el artículo 41, fracción 4 de la Constitución Federal dispone que la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de impugnación es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y garantizar la legalidad de las distintas etapas de los procesos electorales, de lo que se concluye que las resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales en relación con el desarrollo de un proceso electoral adquieren definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los participantes en los mismos. De esta forma, si la ley ordinariamente establece como etapas del proceso electoral la de preparación de la elección, jornada electoral y de resultados y declaración de validez, las cuales se desarrollan de manera continua y sin interrupciones, por lo que la conclusión de una implica el comienzo de la siguiente. Es claro que cualquier irregularidad que se suscite en alguna de las fases de la etapa de preparación del proceso electoral es reparable mientras no pase a la siguiente etapa, pues es el punto fijado como límite para el medio impugnativo, al establecerse como una de las finalidades otorgar definitividad a cada etapa del proceso electoral para estar en condiciones de iniciar la inmediata siguiente. Expuesto lo anterior, los agravios hechos valer por la actora resultan infundados. Ahora bien, en el juicio de nulidad 23-2024, el Partido Verde Ecologista de México señala como agravio único la violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 402 de la de la Ley Electoral de San Luis Potosí y acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules y los escaños por el principio de representación proporcional en el Congreso de la Unión que correspondan a los partidos políticos nacionales con base en los resultados que obtengan en la jornada electoral a celebrarse el 2 de junio de 2024. Lo anterior porque, señala el actor, el CEPAC fue totalmente omiso en aplicar lo establecido en el mencionado acuerdo del Consejo General del INE en lo relativo a la afiliación o militancia efectiva. El actor pretende que se revoque el acuerdo impugnado para que se ordene al CEPAC que realice nuevamente la integración del ayuntamiento perteneciente al municipio de San Luis Potosí, realizando un estudio exhaustivo de la militancia efectiva de cada uno de los miembros asignados a las regidurías de representación proporcional con relación a los partidos políticos que se encuentran postulándolos. A juicio de este Tribunal Electoral, resulta infundado el agravio hecho valer por el Partido Verde Ecologista de México porque la verificación de la afiliación efectiva no se contempló con la oportunidad debida como una regla aplicable para este proceso electoral,
por lo que en este momento no es válido introducir una obligación, dado que se vulnerarían los principios de certeza y legalidad. Ello porque las autoridades administrativas electorales, como lo es el CEPAC, en sus actuaciones deben observar, entre otros, los principios de legalidad, certeza y definitividad. Así tenemos que el registro de candidatos de mayoría relativa y de representación proporcional para los ayuntamientos forman parte de la etapa de preparación de la elección, por lo que se requiere que las autoridades administrativas electorales desarrollen lineamientos necesarios para dar cumplimiento de los parámetros constitucionales y legales y hacer efectivos los derechos derivados de la autodeterminación y libertad asociativa, entre los que se encuentran indudablemente la atribución de fijar criterios de valoración de la afiliación efectiva de los candidatos respecto de los partidos que los postulan. Lo anterior con la finalidad de que sean conocidos por los participantes en las contiendas electorales y se implementen en la etapa de resultados y validez de la elección a efecto de no afectar los principios de definitividad, de seguridad y certeza jurídica, así como en los derechos de los partidos políticos. De esta manera, es incorrecto introducir normas legales, reglamentarias o jurisprudenciales que afecten la previsibilidad en la actuación de las personas, ni mucho menos es válido que las autoridades electorales realicen una actuación sin una base normativa, porque en estos casos se afectan los principios de certeza y legalidad. En el presente asunto no le asiste la razón al partido actor cuando asume que el CEPAC, en ejercicio de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional del municipio de San Luis Potosí, tuvo que haber realizado el estudio y análisis del principio de militancia y o afiliación efectiva, pues para que el CEPAC tuviera esa obligación, esta se debió haber establecido expresamente como una regla antes de la etapa de registro de candidaturas, ya sea por el legislador en la ley electoral del Estado o en su defecto por la propia autoridad administrativa en los lineamientos de registro de candidaturas, lo cual no aconteció para el proceso electoral local 2024. En conclusión, conforme al marco legal vigente en San Luis Potosí para este proceso electoral 2024, no se impone al CEPAC la obligación de revisar la afiliación efectiva de las candidaturas electas para efectos de fijar los límites de sobre- y subrepresentación de los partidos políticos en la elección de ayuntamiento, pues como se explicó, para que se pudiera exigir esta actuación a la autoridad administrativa, se debió haber contemplado en alguna norma legal o reglamentaria previo a la etapa de registro de candidaturas. Considerar lo contrario vulneraría los principios de legalidad y certeza rectores de la materia e incluso podría deslegitimar el acceso al poder público de las candidaturas que ya fueron electas por el voto de la ciudadanía y en la jornada judicial. Finalmente, se tiene que en el juicio ciudadano JDC 75-2024, el ciudadano Jorge Alberto Zavala López señala que el CEPAC realizó erróneamente el ajuste de paridad en la planilla del PRD cuando lo correcto era hacerla en la planilla del PAN. La asignación de regidurías del PAN genera sobrerepresentación del género masculino al haberse asignado 3 de 5 a ese género. A juicio de este tribunal electoral resulta infundado el primer agravio hecho valer por el actor relativo a la asignación de regidurías realizada por el CEPAC, señalando el actor que el PRD no fue el partido que obtuvo la menor votación válida efectiva, sino que fue el PAN, por lo que el ajuste paritario debió haberse realizado en la lista postulada por ese partido. No le asiste la razón al actor, pues como queda de manifiesto en los resultados de la elección para el Ayuntamiento de San Luis Potosí, se tiene que el Partido de la Revolución Democrática obtuvo menor votación emitida, con 14.629 votos respecto de Acción Nacional con 127.028 y menor votación efectiva del Partido de la Revolución Democrática con 3.72% respecto del PAN con 32.26%. No pasa desapercibido que el actor menciona que, una vez realizada la asignación por cociente natural, tal como lo establecen las fracciones 3 y 4 del artículo 402 de la ley electoral, el CEPAC debe haber efectuado el ajuste de paridad entre los géneros sobre el partido político con la fracción decimal menor de entre la repartición en esta última ronda, es decir, en la ronda de asignación por resto mayor, hipótesis que no ha sido dispuesta de esa manera por normativa electoral. En ese sentido, el procedimiento de asignación por resto mayor debe entenderse como un mecanismo para asignación de regidurías de representación proporcional en última ronda y no una condición previa de análisis como base para la ejecución de los ajustes que la ley y los lineamientos prevén para garantizar el cumplimiento del principio de paridad en la integración de los cabildos, como es la pretensión de la parte actora. Por otra parte, el actor señala que una vez que se asignaron las regidurías por cociente natural, el CEPAC determinó
que bajo este supuesto entrarían las primeras 10 regidurías a repartir, quedando 4 regidurías por asignar mediante resto mayor, y a consideración del actor, el CEPAC, para realizar el ajuste de paridad, no enlistó las regidurías en el orden en que fueron asignadas. Resulta infundado dicho planteamiento porque no existe base legal que faculte al CEPAC para asignar en 10º lugar la regiduría que por resto mayor recibió el PRD, así como posicionar en 14º lugar a la regiduría que por resto mayor obtuvo el Partido de Acción Nacional, puesto que el orden final de las asignaciones tuvo como fundamento los resultados de la elección, la ley y los lineamientos. Derivado de lo anterior, se concluye que resulta infundado el agravio aquí estudiado. Por último, el actor señala que le causa agravio la sobrerepresentación de personas del mismo género que se observa por parte del PAN, ya que se le asignaron 5 regidurías de representación proporcional y que el género predominante es el masculino, porque la fórmula integrada por el ciudadano Rubén Omar Lárraga Benavente como propietario y Roberto Lemos García como suplente, que fue la última en concederse, es la que debería de ser objeto de un ajuste paritario y no aplicar por parte del CEPAC dicho ajuste en su persona. Del marco legal vigente se tiene que la obligación por parte de los partidos políticos de presentar candidaturas respetando la paridad de género, registrando de forma alternada candidaturas propietarias de género distinto para la integración de las planillas de mayoría y de representación proporcional. Se puede observar de lo anterior que se trata de evitar la sobrerepresentación y conseguir la paridad de género en la integración del órgano. Como se razonó previamente, cada partido para la integración de los ayuntamientos postuló una planilla de mayoría relativa y una lista de regidores a ser electos por el principio de representación proporcional, mismas que cumplieron con la paridad de género. Por lo que se tiene que la asignación de regidurías de representación proporcional es en base a la votación emitida, lo cual, como es el caso del PAN, puede ocasionar que el número de regidurías asignadas sea impar, empero eso no quiere decir que no cumpla con la paridad de género, pues como se ha razonado, es en la integración del órgano donde se busca esa paridad, de ahí lo infundado del agravio expuesto por el actor. Finalmente, el actor señala que se vulnera su derecho político electoral de votar y ser votado, la sustitución que se hizo de su persona en razón de paridad de género. La paridad es desigual, así de claro, la paridad es igualdad, así de claro y contundente. La paridad no es una medida de acción afirmativa de carácter temporal, no es una medida compensatoria. La paridad es un principio constitucional que tiene como finalidad la igualdad sustantiva entre los sexos que adopta nuestro país como parte de los compromisos internacionales que ha adquirido con el objeto de que los derechos políticos electorales de las y los ciudadanos se ejerzan en condiciones de igualdad. La paridad es una medida permanente para lograr la inclusión de las mujeres en los espacios de decisión pública. Es por ello, por lo que el derecho humano a la igualdad tiene una posición preferencial en el ordenamiento constitucional y convencional, porque el prisma del sistema normativo irradia en la estructura de la actividad pública y privada. En la Constitución Federal, el principio de igualdad está previsto en los artículos 1, 2 y 4, en los que se reconoce el goce de los derechos humanos, la prohibición de la discriminación, así como la igualdad entre la mujer y el hombre. Lo anterior es así, de modo que en el presente asunto, para garantizar el cumplimiento de este principio constitucional, las autoridades electorales deben ser observantes de atender a la normatividad convencional y constitucional, la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano de San Luis Potosí, las leyes locales en la materia electoral y los lineamientos para la asignación de diputaciones y regidurías de representación proporcional, y para garantizar la integración paritaria del Congreso del Estado y los ayuntamientos de San Luis Potosí en el proceso electoral 2024 en el Estado, con el fin de ponderar el cumplimiento de paridad sustantiva en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, por lo que es importante señalar que al aplicar la autoridad responsable los lineamientos para realizar el ajuste paritario, que en esencia es el motivo de molestia del actor, contrario a lo que éste expresa, el CEPAC realizó las modificaciones ciñéndose al marco constitucional convencional y a la normatividad local, ya que el fin último de los lineamientos invocados debe ser lograr la conformación de los cabildos en base a la integración paritaria de los mismos.
El ajuste realizado para alcanzar la paridad de género del Ayuntamiento de San Luis Potosí no vulnera el derecho de votar y ser votado del actor, toda vez que se debe privilegiar la aplicación del principio de paridad, por lo que para ello se han fijado parámetros que garanticen dicho principio en la integración de los ayuntamientos a efectos de reducir la desigualdad histórica de las mujeres frente a los hombres en el acceso a los cargos de elección popular. Por lo que válidamente se concluye que el reconocimiento del derecho a ser votado es esencial en una democracia, ya que sirve de base para la legitimación del poder público. No obstante, el derecho a ser votado no es absoluto y puede válidamente estar sujeto a limitaciones. De todo lo anterior se arriba con certeza a la consideración de que los agravios expresados por los recurrentes resultaron infundados. En tal virtud se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo CG 2024/JUN/321 respecto a la asignación de regidores de representación proporcional para el Ayuntamiento de San Luis Potosí, realizada por el CEPAC el día 9 de junio de 2024, declarándola válida y legítima. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado presidente. Gracias, secretario. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No. Si no hay intervenciones, secretario general de acuerdos, procede a tomar la votación. Claro que sí, presidente. Con su autorización tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta, en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su permiso, señoras magistradas, señor magistrado presidente, procedo a dar lectura de los puntos resolutivos. Primero, este Tribunal Electoral del Estado tiene competencia para resolver los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y el juicio de nulidad electoral. Segundo, los agravios expresados por los recurrentes resultaron infundados. En tal virtud, se confirma en lo que fue materia de impugnación la asignación de regidores de representación proporcional para el Ayuntamiento de San Luis Potosí, realizada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el día 9 de junio del 2024, declarándola válida y legítima. Tercero, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo CG/2024/JUN/321 del Consejo General del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana, por el que se asignan a los partidos políticos y a las candidaturas independientes las regidurías de representación proporcional que le corresponden en cada uno de los ayuntamientos y se integran las planillas de los 58 órganos municipales para el periodo 2024-2027. Cuarto, conforme a lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, notifíquese en forma personal a los actores en los domicilios autorizados y por oficio al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, agregando copia certificada de la presente resolución. Quinto, dese cumplimiento lo ordenado en la Ley de Transparencia. Es la cuenta, señor magistrada, señor magistrado presidente. Gracias, secretario. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No, ninguna. Si no hay intervenciones, secretario de Estudio y Cuenta, procede a realizar el engrose correspondiente. Proseguimos con el análisis del sexto de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio de nulidad electoral TSLP JNE 15-2024 y su acumulado TSLP JNE 16-2024. Como está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, se le cede el uso de la voz. Gracias, buenos días. Se dará cuenta por conducto del secretario Gerardo Muñoz Rodríguez. Adelante, secretario. Buenas tardes, señoras magistradas. Secretario en funciones de magistrado presidente, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución que se propone en el expediente relativo al juicio de nulidad electoral 15 y su acumulado 16, ambos de este año, promovidos por el PRI y el Partido Verde Ecologista de México. En el presente asunto, los partidos inconformes controvierten la validez de la elección del Ayuntamiento de Salinas, San Luis Potosí, para el periodo 2024-2027 y la constancia de mayoría y validez a la planilla ganadora en los referidos comicios. En el proyecto que se pone a su consideración, la ponencia propone declarar infundados e inoperantes las inconformidades alegadas, ya que
Se considera que el modelo de la boleta utilizada en la elección municipal no transgredió de manera sustancial los principios constitucionales de certeza y legalidad. El Partido Verde argumenta que en la elección que se impugna se aprobó un modelo de boleta electoral cuyo contenido omitía la fotografía de su candidata y de los partidos del Trabajo y Morena, Silvia Berenice Cruz Duque, en el recuadro correspondiente, a diferencia de los recuadros de los diversos contendientes en los que sí se contemplaba con dicha fotografía. En el proyecto se razona que lo anterior de manera alguna implica por sí misma una violación sustancial a los principios democráticos alegados, ni al sufragio libre, secreto y directo, ni resulta determinante para el resultado de la elección, que implique como consecuencia la más alta sanción consistente en la nulidad de dichos comicios. Ello porque, de una revisión integral del contexto que dio lugar a la aprobación por parte de las autoridades electorales de la impresión de la boleta analizada en los términos descritos, en primer lugar, se advierte que el partido quejoso parte de la premisa equivocada de sostener que Silvia Berenice Cruz Duque fue su candidata a presidenta municipal en las pasadas elecciones del Ayuntamiento de Salinas, cuando la verdad es que ello no fue así. La verdadera candidata de la coalición que integra el partido inconforme lo fue Juana María Martínez Martínez, ya que, ante la renuncia de la candidata por parte de Silvia Berenice Cruz Duque, fue sustituido por aquella. En ese sentido, resulta equivocado el planteamiento del inconforme. Ahora, no era posible que apareciera el nombre y la fotografía de la candidata del partido quejoso, de nombre Juana María Martínez Martínez, en la boleta electoral, ya que una vez que tuvo lugar la sustitución de la candidatura por cuestión de género y una vez registrada la candidatura de una mujer por parte de la coalición, Silvia Berenice Cruz Duque, como ya se dijo, se materializó la renuncia de esta, mientras que la postulación posterior de la sustituta tuvo lugar hasta el día 1 de mayo y la aprobación respectiva por el CEPAC hasta el día siguiente, 2 de mayo, por lo que cobra aplicación lo dispuesto por el artículo 310 de la ley electoral, en el sentido que, en caso de cancelación o sustitución de uno o más candidatas o candidatos, no habrá modificación a las boletas si éstas ya fueron impresas. En el proyecto se concluye que no se materializa la transgresión grave al principio de constitucional de legalidad, certeza y equidad en las diversas casillas alegadas. El PRI argumenta que se materializan las causales de nulidad de casillas a que se refieren las fracciones 2 y 12 del artículo 51 de la Ley de Justicia a partir de la existencia de irregularidades en las casillas 736 básica, 737 básica, 738 básica, 746 básica y contigua y 746 especial, que fueron obviadas por el comité responsable, que provocaron que su candidato quedara relegado al segundo lugar por 182 votos. Lo anterior se propone calificarlo como infundado, ya que como se expone en el proyecto, en cuanto a las casillas 736 básica, 137 básica y 738 básica, en cuanto a la causal de nulidad de la fracción 2 relativa a ejercer violencia física o exista cohecho, soborno o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, no se acredita ninguno de los elementos integradores de la causal de nulidad en estudio en cuanto a estas casillas, en términos que el partido recurrente pretende, quien sostiene que el día 28 de mayo de 2024, a las 10:30 horas aproximadamente, se conglomeraron diversos ciudadanos de las comunidades de Diego Martín, La Mesilla y Jacalón, que corresponden a las secciones electorales 736, 737 y 738 del municipio de Salinas, quienes sostenían en una de sus manos documentación relacionada a sus credenciales de elector. Lo anterior porque con el caudal probatorio aportado por el recurrente no es posible acreditar los hechos que dan materia a la causal que se invoca, por lo que hace la causal 12 del referido artículo 51 de la ley electoral relativa a la existencia de irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral, contrario a lo sostenido por el inconforme, de las pruebas que aportó a su demanda, estas tampoco resultan idóneas y suficientes para acreditar la causal genérica en estudio, incumpliendo con ella en este punto con su obligación de acreditar los hechos en los que descansa su pretensión. Mucho menos calificar tal conducta de una gravedad que implique la nulidad de las casillas cuestionadas, ello porque provoquen dudar de la certeza de la votación emitida en las casillas, así como la justificación del por qué el vicio o irregularidad denunciada genera un impacto determinante para el resultado de la votación, es decir, cómo afectó el resultado final en las casillas impugnadas.
Ahora bien, por lo que hace a las casillas 746 básica y contigua y 746 especial, en cuanto a la causal de la fracción segunda del artículo 51 de la Ley de Justicia Electoral relativa a ejercer violencia física o exista cohecho, soborno o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, el partido quejoso argumenta que durante el desarrollo de la jornada electoral en el cruce de las calles donde se ubica la Escuela Primaria Federal de nombre Benito Juárez, en la localidad conocida como Las Colonias, pero cuyo nombre es Colonia Benito Juárez, en los alrededores de las casillas impugnadas, se presentaron oficiales de la Policía Ministerial y de la Fiscalía del Estado, quienes al hacer su recorrido en la jornada electoral, se percataron de que un sujeto de las características señaladas en su informe policial estaba repartiendo dinero en efectivo a varias personas, y al percatarse de la presencia de los elementos policíacos, se retiró de inmediato dándose la huida. Por lo tanto, a partir de lo antes referido y con las pruebas aportadas para el caso, desde la percepción del inconforme se materializa la causal de nulidad de casilla contemplada en la fracción 2 del artículo 51 de la Ley Electoral en estudio. La anterior aseveración es incorrecta, porque de la misma manera que fue razonado para el caso en que se analizó esta misma causal en cuanto a diversas casillas, se surten las mismas razones y motivos, pues de la misma manera que en estas casillas el caudal probatorio aportado por el recurrente no es posible que de ello se acrediten causales de nulidad requeridas para tal fin. Ello porque la exposición de los hechos en que descansa la propuesta de nulidad hecha valer resulta ambigua y genérica, pues no se especifica tiempo, lugar y modo en el que supuestamente aconteció el acto irregular, mismo que se indica tuvo lugar durante el desarrollo de la jornada electoral, dándose el caso que este cuenta con un margen muy amplio de desarrollo posible, pues se apertura el 2 de junio desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, y si se da el caso de personas formadas para votar aún en la línea de la casilla, puede incluso ampliarse a un rango superior del tiempo. De la misma manera se menciona que al momento de la comisión del hecho estuvieron presentes oficiales de la Policía Ministerial y de la Fiscalía del Estado, quienes observaron a un sujeto de características señaladas en su informe policial, que estaba repartiendo dinero en efectivo a varias personas, pero no se describe en la medida de lo posible los nombres de los oficiales y persona de la Fiscalía, rangos, números de placa, de vehículos, ni se describe al menos su media afiliación. Del mismo modo, en cuanto al sujeto que supuestamente repartía dinero en efectivo el día de la jornada y se dice que fue observado por la policía y la Fiscalía, se hace referencia a que en sus características físicas son las del informe policial, sin que se hubiera aportado o admitido este documento como prueba a los autos. Por lo tanto, al no contarse con ese informe policial como prueba, la consecuencia es que no existe o no fueron aportadas las características del sujeto que repartía dinero, ni tampoco el lapso de tiempo en el que éste estuvo en las cercanías de las referidas seccionales realizando esta acción, ni la cantidad de personas que aportaron el dinero que se repartía. Ello porque en la demanda no fueron proporcionadas tales características y modalidades, ni tiene el carácter de prueba en los autos el supuesto documento en el que consta esa descripción. Además de que las declaraciones ante notario público aportados por el recurrente, realizadas por las personas de nombre Alma Rosa Calvillo Sustaita y Juan Antonio Mauricio Sustaita, si bien es cierto, exponen sobre hechos acontecidos el día de la jornada electoral que tuvieron lugar en la sección 476 Salinas, respecto de una persona que se encontraba comprando el voto, lo cierto es que con ellas no se aportan elementos de convicción que contribuyan a materializar la causal de nulidad que nos ocupa, ni aún vinculadas con las pruebas técnicas ofertadas. Ahora, en cuanto a la causal relativa a la existencia de irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral, a que se refiere la causal 12 de la Ley de Justicia, tampoco existe la razón al inconforme, ya que las pruebas que éste aportó a juicio y que se analizaron y valoraron no son suficientes, aptas e idóneas para demostrar plenamente la irregularidad de la que se duele el inconforme, mucho menos calificar esta conducta de tal gravedad que implique la nulidad de las casillas cuestionadas, al provocar duda de la certeza de la votación emitida en las mismas, así como tampoco justifican el por qué el vicio o irregularidad denunciada genera un impacto determinante en el resultado de la votación. Por último, se sostiene que resulta inoperante el concepto de nulidad de la elección del Ayuntamiento de Salinas por la acreditación manifiesta de algunas de las causales del artículo 51 de la Ley Electoral en al menos el 20% de las casillas instaladas en dicha elección. El Partido Verde argumenta que se dieron irregularidades graves en más del 20% de las casillas, por lo que resulta procedente decretar la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Salinas,
ya que, no obstante que el modelo de la boleta aprobado por el organismo electoral contempla incluir la fotografía del candidato postulado por cada partido político o partidos coaligados, en el caso de su partido y demás partidos que contendieron en dicha elección, no se incluyó en uno de los espacios respectivos la fotografía de la ciudadana Silvia Berenice Cruz Duque, candidata que postularon en la coalición dichos partidos, como sí ocurrió respecto de los candidatos postulados por el resto de los partidos políticos contendientes. En el proyecto se propone calificar dicho concepto de nulidad de la elección que invoca como inoperante, ya que éste se hace descansar en otros que fueron anteriormente desestimados. En efecto, el motivo de inconformidad se basa en la supuesta invalidación del 20% de las 43 casillas instaladas en la elección de Salinas, lo que en la especie no sucedió. En primera, porque solo se impugnaron el 13.95% de las casillas, y en segundo, porque se desestimaron los conceptos de nulidad de casilla propuestos por el diverso recurrente con el pretendido fin de invalidarlas, y en consecuencia no se decretó la nulidad de ninguna de ellas. De ahí que, como consecuencia de lo anterior, lo que se proponga es confirmar los resultados de la elección de renovación del Ayuntamiento de Salinas, llevada a cabo el 2 de junio pasado, así como la constancia de mayoría y validez de la referida elección. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Desean realizar alguna intervención? Si no hay intervenciones, secretario general de acuerdos, tome la votación. Claro que sí, presidente, con su autorización tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta, en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Poderosa Reyes. Con el proyecto. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido por favor al secretario de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su autorización, magistrado presidente. En los juicios de nulidad 15 y 16 de este año se resuelve: primero, se confirma en lo que fue materia de impugnación los resultados de la elección de renovación del Ayuntamiento de Salinas, San Luis Potosí, llevada a cabo el 2 de junio pasado. Segundo, queda intocada la constancia de mayoría y validez de la elección de renovación del Ayuntamiento de Salinas para el periodo constitucional 2024-2027, otorgada en favor de la planilla de mayoría relativa postulada por el Partido Conciencia Popular, encabezada por el ciudadano Antonio Venancio Páez Galván. Notifíquese en los términos indicados. Es cuanto. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? Siendo así, secretario de Estudio y Cuenta, procede a realizar el engroso correspondiente. Continuamos con el análisis del séptimo de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio de nulidad electoral TSLP-JNE 22-2024 y sus acumulados los juicios ciudadanos TSLP-JDC 71-2024 y TSLP-JDC 72-2024. Este también está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes y se le cede el uso de la voz. Gracias. Se dará cuenta por conducto de la secretaria Ángeles González Castillo. Adelante, secretaria. Con autorización del Pleno, doy cuenta del proyecto de resolución dentro del juicio de nulidad electoral 22 de la presente anualidad y sus acumulados, promovido por Marco Antonio Zavala Galeana, Adriana Marbelli Costanzo Rangel y Lidia Argüello Acosta, en contra del acuerdo del Consejo General del CEPAC por el que se asignan a los partidos políticos las diputaciones de representación proporcional que les corresponden y que conformarán parte del Congreso del Estado de San Luis Potosí para el proceso electoral 2024-2027. En el proyecto que se pone a su consideración se propone confirmar el acto impugnado debido a lo siguiente. En el presente asunto, el Partido Movimiento Ciudadano se duele de una indebida aplicación de la norma por parte del CEPAC al restar a cada uno de los partidos políticos que alcanzaron un curul de representación proporcional por porcentaje mínimo su equivalente para continuar con las asignaciones, toda vez que a su criterio no cuenta con sustento legal. Tal aseveración resulta errónea toda vez que la prevención en los lineamientos sí se encuentra ajustada a derecho, porque persigue un criterio objeto
en la representación proporcional, que tiene como propósito que cada partido se encuentre representado en el Congreso del Estado de acuerdo con la dimensión de su porcentaje de votos, pues solo de esa manera las distintas preferencias y corrientes por las cuales se inclinó el electorado, en especial las minorías, estarían en posibilidad de incidir en la toma de decisiones, pues el permitir que los institutos políticos conserven la votación utilizada para obtener su primer curul en el sucesivo procedimiento de asignación introduciría una impureza contraria a la sistemática ofrecida por la legislación local, la cual necesariamente redundaría en la distorsión entre los votos obtenidos y el total de curules asignados, propiciando un reparto inequitativo en detrimento a los demás partidos, de ahí lo infundado de su argumento. Ahora bien, como se desglosa en el proyecto, respecto a la verificación del desarrollo de la fórmula realizada por el CEPAC, este tribunal sobre la distribución de las diputaciones por el principio de representación proporcional, se desprende que el Partido del Trabajo es el único que presenta un excedente en los límites de sobrerepresentación con motivo de los triunfos por mayoría relativa, mismo que se encuentra exceptuado de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 390 de la Ley Electoral al tratarse de triunfos de distritos uninominales. De ahí también que se considere que no le asiste la razón a la parte actora, consistente en que toda vez que el Partido Verde se encuentra sobrerepresentado en contraste con la subrepresentación del Partido Movimiento Ciudadano, se le debe asignar una curul del primer partido a efecto de una mejor proporcionalidad. Ello, pues como se observa en el proyecto, la ley en materia establece el procedimiento a efecto de verificar los límites de sobrerepresentación y el Partido Verde se encuentra dentro de los límites establecidos, dado que su respectivo porcentaje de votación efectiva es del 33.30% y su sobrerepresentación es de 0.03%, mientras que por su parte Morena, dando su porcentaje de votación efectiva, es de 22.22% y está subrepresentado con un menos 0.67% dentro de los límites establecidos. De ahí que no sea procedente reasignar tales curules. Respecto al agravio de que el CEPAC no emitió el acuerdo impugnado bajo una perspectiva de género, de la verificación sobre la paridad de género realizada por este tribunal del acuerdo controvertido, resultan infundados los agravios hechos valer por el Partido Movimiento Ciudadano, pues como se señala en el proyecto, la asignación respectiva quedó conformada paritariamente por un mayor número de personas de género femenino que de masculino, ya que ingresarían 14 mujeres y 13 hombres, lo cual se encuentra acorde a lo establecido en la Ley Electoral y lineamientos de paridad respectivo, así como lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Además que en dicho agravio el promovente solo hace manifestaciones genéricas respecto a la perspectiva de género, la cual no es suficiente para formular un agravio, sino que es necesario precisar de qué manera se actualizan los prejuicios, a qué refiere y explicar las consecuencias que en su caso se hayan producido. Finalmente, sobre el agravio respecto a que el acuerdo INE/CG 193/2021 debió haber sido aplicado por el CEPAC para verificar los límites de sobrerepresentación en la asignación de diputaciones locales ante la falta de normatividad. A lo anterior no le asiste la razón a las actoras, toda vez que la autoridad responsable no se encontraba obligada a implementar una disposición normativa que regula la aplicación de la fórmula de asignación de curules por representación proporcional en la Cámara de Diputados correspondiente a los partidos políticos nacionales y no así al local, siendo también inviable jurídicamente aplicar como criterio la verificación de la militancia o afiliación afectiva para efectos de evaluar los límites de sobrerepresentación en la asignación de diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional. Dado lo transcurrido en la etapa de la preparación de jornada y etapa de resultados, al no existir regulación por parte de la autoridad respectiva, en este caso el CEPAC, ni aún menos existe disposición constitucional que obligue tal aplicación. De ahí que deba prevalecer lo establecido en el acuerdo impugnado, hasta en tanto en el marco normativo del Estado con anticipación al inicio de los procesos electorales se considera establecer la militancia o afiliación efectiva como criterio para corroborar el cumplimiento de los límites de sub- y sobrerepresentación, como sucedió en el caso federal vía el dictado de lineamientos que incluye esta regla concreta aplicada al proceso federal para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Criterio que fue establecido por Sala Monterrey en el asunto SM-JDC/809/2021 y sus acumulados. Ello, dado la posición que guarda Sala Superior sobre el principio de certeza electoral, que exige que de manera previa al inicio del proceso
los ciudadanos, institutos políticos, autoridades electorales y en general todos los que participan en el proceso electoral conozcan con claridad y seguridad las reglas fundamentales que integran el marco legal del procedimiento y que no pueden pasarse por alto ni siquiera bajo una interpretación pro persona o más favorable, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Es cuenta. Gracias, secretaria. Magistradas, están a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? No. Si no hay intervenciones, secretario general de acuerdos, tome la votación. Claro que sí, presidente. Con su autorización tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta, funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su autorización doy cuenta de los puntos resolutivos. Primero, se confirma el acuerdo impugnado. Segundo, notifíquese personalmente las partes y por oficio la autoridad responsable y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Es cuenta. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No. Si no es así, secretaria de Estudio y Cuenta, proceda a realizar el engrose correspondiente. Terminamos con el análisis del octavo de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC 67-2024 y su acumulado el juicio de nulidad electoral TSLP JNE 24-2024. Como está a cargo de la ponencia de un servidor, se dará cuenta por conducto del secretario Enrique Davince Álvarez Jiménez. Buenas tardes, señoras magistradas y señor secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, el presidente. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de sentencia a dictarse en el juicio ciudadano TSLP JDC 67 de 2024 y su acumulado el juicio de nulidad electoral TSLP JNE 24 de 2024. En el proyecto que se pone a su consideración se propone declarar los hechos y agravios expuestos por los actores como insuficientes e infundados, pues en efecto, por una parte el ciudadano Omar Morales Sánchez parte de una premisa equivocada al considerar que fue removido de su registro como candidato a regidor de representación proporcional en la quinta posición por el Partido Verde Ecologista de México. Pues en efecto, de las constancias de autos y la propia manifestación realizada por el OPLE en el informe circunstanciado, se advierte que el mencionado ciudadano nunca fue removido de su candidatura, sino que más bien no alcanzó la asignación de una candidatura derivada del procedimiento de asignación establecido en el artículo 402 de la Ley Electoral del Estado. Por otro lado, no era necesario que el Partido Verde Ecologista de México le notificara la remoción de su candidatura, en tanto que como ya se adelantó, esta nunca ocurrió. Por lo tanto, su dolencia es ineficaz. Finalmente, en lo que se refiere tocante a que un partido se encuentra sobrerepresentado y que existió un mal cálculo aritmético en su perjuicio, su agravio también deviene de ineficaz, porque el actor no desarrolla de forma eficiente su causa de pedir, es decir, no establece qué partido en concreto se encuentra sobrerepresentado, ni tampoco establece bajo qué reglas de asignación de candidaturas el OPLE incurrió en un error y por lo tanto podía ascender a una regiduría. Además, en el proyecto se detalla que conforme a la visualización del tribunal, no se advierte ninguna sobrerepresentación, pues ningún partido alcanza más del 50% de las candidaturas asignadas, así como también que fue correcta las reglas que siguió el OPLE para la asignación de regidurías de representación proporcional, pues anexa una tabla que detalla los pasos que siguió para observar las reglas establecidas en el artículo 402 de la Ley Electoral del Estado. Por otro lado, respecto a los agravios que vierten los ciudadanos José Antonio Castillo Gobea y Leopoldo Mata Gobea, también se propone considerarlos como ineficaces e infundados. Ello atento a que los promoventes parten del postulado equivocado que la asignación primaria que realiza el CEPAC en la asignación de regidurías de representación proporcional es inamovible por generar derechos adquiridos, pues en efecto, como se detalla en el proyecto, conforme a los tópicos legales establecidos en el artículo 402 de la Ley Electoral del Estado, el CEPAC tiene que proteger diversos principios de rango constitucional, como lo es evitar la sobrerepresentación y la vulneración de la paridad de género. Por lo tanto, fue correcto que si el OPLE visualizó que si de la asignación primaria que llevó a cabo no se cumplió con el principio de paridad de género, cambiara la fórmula masculina del PAN por la femenina. Es cuenta. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? No. Si no hay intervenciones, secretario general de acuerdos, tome la votación. Pero sí, presidente, con su autorización tomo la votación respectiva.
Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido al secretario de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. Los puntos resolutivos son al tenor siguiente. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí es competente para conocer del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Omar Morales Sánchez y del juicio de nulidad electoral promovido por José Antonio Castillo Gobea y Leopoldo Mata Gobea. Segundo, los agravios vertidos por los actores resultaron infundados e ineficaces. Se confirma la validez del acuerdo CG 2024-JUN número 321, aprobado en fecha 9 de junio de 2024, mediante el cual se asignan a los partidos políticos y candidatos independientes las listas de regidores de representación proporcional en los municipios del Estado, por lo que fue materia de este juicio. Tercero, notifíquese en términos del capítulo 11 del apartado de estudio de los presupuestos de la acción y fondo de esta sentencia. Son los resolutivos. Gracias, secretario. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No, ninguna. Si no hay intervenciones, secretario de Estudio y Cuenta procede a realizar el engrose correspondiente. Secretario General, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrado presidente, le informo que por de la lista de asuntos aprobada no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias, secretario. Al no existir más asuntos que tratar, se levanta la presente sesión, dándose por concluida a las 12 horas con 27 minutos del mismo día de su inicio. Gracias. Gracias.